Hola, bueno, estamos acá para el inicio de la clase 8 y ahora que aprendimos a contar la cantidad de elementos de un producto cartesiano y también del conjunto de partes de un conjunto finito, que de paso no sé si dieron cuenta que había un error al final de mi clase pasada, que agregué un elemento 3 a un conjunto donde no debía estar, cuando hice la identificación entre los subconjuntos de A y y la- y el conjunto el producto cartesiano de A1 por AN. Así que bueno, me imagino que todos se habrán dado cuenta que ahí me mandé un moco. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, ahora que sabemos contar, vamos a contar la cantidad de relaciones en un conjunto finito. Entonces empiezo con el título cantidad de relaciones, siempre de un conjunto finito en otro conjunto finito. De relaciones. Entonces voy a adoptar la notación. Primero voy a empezar con un ejemplo. Supongamos que A sea el conjunto ABC, es el ejemplo que está en el apunte, y B es el conjunto N1, 2. ¿Cuántas relaciones hay de A en B? ¿Cuántas relaciones hay de A en B? ¿Cuántas relaciones hay de A en B? Relaciones hay de A en B. Y si ustedes se acuerdan, las relaciones eran los subconjuntos del producto cartesiano A por B. A por B, el producto cartesiano ya sabemos que es A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y como ya sabemos, el cardinal del producto cartesiano es el cardinal de A por el cardinal de B, o sea, es 3 por 2, que es igual a 6, como lo verificamos en este sencillo ejemplo. Ahora, ¿cuántas relaciones hay? La cantidad de relaciones. Ahora, ¿se acuerdan la definición de una relación? Cantidad de relaciones de A en B. No sé si está muy bien usar el símbolo cardinal para cantidad, pero lo que quiero decir acá es cuántas relaciones hay de A en B. ¿Se acuerdan que cada subconjunto del producto cartesiano define una relación? Cada subconjunto. Entonces, en realidad, lo que hay que preguntarse es cuántos subconjuntos tiene A por B, ya que las relaciones son los subconjuntos del producto cartesiano. ¿Cuántos subconjuntos? O sea, la cantidad de subconjuntos es la cantidad de partes. Y ya tenemos todos los elementos para calcular esto. Porque ya sabemos que A por B tiene 6 elementos y que partes de un conjunto de 6 elementos tiene 2 a la 6 elementos. Entonces 2 a la 6, que si no nos equivocamos me da 64. Esto quiere decir que uno puede definir 64 relaciones distintas de A en B. Y de la misma manera, notar, también hay 2 a la 6, que es 64 relaciones de B en A. Por más que no sean las mismas, por más que no sean las mismas, hay la misma cantidad, porque partes de B por A, y el cardinal de B por A es el mismo que el de A por B. ¿Tá? O sea que este resultado que vimos en este ejemplo es un resultado que vale en general, esto vale en general, proposición, siempre para conjuntos finitos, por supuesto, proposición, sea A un conjunto de M elementos, que tiene M elementos. Y como A tiene M elementos, para que quede bien clarito, le voy a poner un sub M. Así sabemos bien que cuando me refiero a A sub M estoy hablando de un conjunto que tiene M elementos. Y sea B un conjunto
que tiene n elementos. Por eso lo noto B sub n. Eso quiere decir que es un conjunto que va a tener n elementos. Entonces, la cantidad de relaciones que puedo formar de A en B, de A en B, la cantidad R de relaciones distintas que me puedo construir de AM en BN, es 2 al cardinal, bueno, lo voy a hacer de a poquito, es el cardinal de partes de A por B. O sea, por lo que vimos la clase pasada, es 2 al cardinal de A por B, o sea, 2 a la M por N. O si me quiero evitar escribir M y N, 2 al cardinal de A por el cardinal de B. Esa es la cantidad total de relaciones. Pero una vez que uno tiene las relaciones, también nos podríamos preguntar estas relaciones, cuántas son reflexivas, cuántas son simétricas, cuántas son transitivas, cuántas son relaciones de equivalencia, cuántas son relaciones de, bueno, perdón, si hablo de una relación de A en sí mismo, por supuesto, si hablo de una relación de A en sí mismo, entonces, por ejemplo, ¿cuántas relaciones en A? Entonces, consecuencia, relaciones en A, ahí me apuré un poco antes, relaciones en A, que es un conjunto con M elementos, cantidad de relaciones en A. Bueno, entonces de nuevo, ¿cuántas relaciones hay en A? La cantidad de relaciones en A, de A en A, o relaciones en A, es el cardinal de A al cuadrado, o sea que es M al cuadrado. Entonces la cantidad de relaciones que se pueden formar en un mismo conjunto A, de A en A, es el cardinal de partes de A cuadrado, pero el cardinal de partes ya sabemos que es 2 al cardinal de A cuadrado, y el cardinal de A cuadrado es 2 a la M al cuadrado. ¿Está bien? En este caso. Por ejemplo, si tenemos un conjunto M que tiene como acá, teníamos 3 elementos, ¿cuántas relaciones podemos formar en A si A tiene 3 elementos? O sea, en A igual a ABC, la cantidad de relaciones que puedo formar, la cantidad de relaciones distintas, desde la relación vacía hasta la relación completa, la relación que tiene todas las flechas por todos lados, que puedo formar en A, es 2 a la m cuadrado, a la 3 al cuadrado, o sea, 2 a la 9. 2 a la 9, que como verán es una cifra bastante grande. La cantidad de relaciones que se puede formar en un conjunto de 3 elementos. 2 a la 9. ¿Por qué? Porque A cuadrado tiene 9 elementos y partes de un conjunto de 9 elementos es 2 a la 9. ¿Está? Ahora, bueno, ahora sí voy a retomar lo que decía antes. Uno se puede preguntar de todas estas relaciones, ¿cuántas son reflexivas? ¿Cuántas son simétricas? ¿Cuántas son transitivas? Bueno, van a ver en la práctica, contar las relaciones reflexivas y simétricas no es muy complicado. Lo podemos pensar gráficamente y podemos
calcular ese número. Las relaciones transitivas es más complicado, yo no conozco fórmula simple o cerrada para eso, y tampoco para la cantidad de relaciones de equivalencia. Para la cantidad de relaciones de equivalencia, que es lo mismo que la cantidad de particiones que hay en el conjunto A, existen fórmulas recursivas, pero no hay ninguna fórmula cerrada simple o sencilla o cerrada que yo conozca. ¿Está? Bueno, también, esto era para hablar de las relaciones en un conjunto dado, pero también cuando uno tiene sus dos conjuntos, AM y AN, se puede preguntar cuántas funciones tengo. ¿Cuántas funciones? ¿Se acuerdan que las funciones era un tipo particular de relaciones que tenía que cumplir, que a cada elemento del conjunto de partida A le tenía que corresponder exactamente un elemento en el conjunto B? Pero las asignaciones, o sea, de cada elemento de A partía una sola flecha y exactamente una flecha. Entonces, esto me va a limitar la cantidad de funciones. Todas las relaciones no son funciones. Entonces, contemos de nuevo en nuestro ejemplo de antes, cuando A, que si quieren lo llamo A sub 3, antes no le puse 3, pero bueno, es ABC, y B es el conjunto 1, 2, que tiene dos elementos, entonces yo me puedo preguntar cuántas funciones puedo formarme de ABC en el 1, 2. ¿Tá? Y de nuevo esto lo vamos a pensar como un árbol, vamos a pensarlo como un árbol, ¿cuántas funciones? Como un árbol pensando a dónde puede ir a parar cada elemento del conjunto A. Entonces, fíjense, el conjunto A le tengo que asignar un elemento del conjunto B, perdón, el conjunto A. El elemento A le tengo que asignar un elemento del conjunto B. O sea, puede ir al 1 o al 2. Del mismo modo, el elemento B tiene que ir a algún elemento del conjunto B mayúscula, o sea, al 1 o al 2. Y del mismo modo, el elemento C puede ir al 1 o al 2. Hasta ahí me siguen. Cualquier asignación que yo haga de estos me va a definir una función. Piensen que cuando estoy en combinatoria, cada vez que en mi cabeza pienso y, eso significa un árbol, significa multiplicar. Entonces, lo que quiero decir es que la cantidad de funciones, la cantidad del conjunto de funciones f de A3 en A2, es igual, fíjense, a la cardinal del conjunto, ¿qué conjunto? Del conjunto 1, 2, por 1, 2, el producto cartesiano de 1, 2, 3 veces. O sea, el A lo puedo mandar al 1, 2, y el B lo puedo mandar al 1, 2. El A lo mando al 1, al 1 o al 2, y el B lo mando al 1 o al 2. Y el C lo mando al 1 o al 2. Y cada una de estas asignaciones me va a determinar una función distinta. De nuevo, esto es una asignación buena. A cada función le corresponde una asignación del producto cartesiano 1, 2 por 1, 2 por 1, 2, y a cada elemento del producto cartesiano 1, 2 por 1, 2 por 1, 2, le corresponde una función. A ver si me entienden. Por ejemplo, la función f manda al A en 2, al B en 2 y al C en 1, esto es una función perfectamente de ABC en 1, 2, y le corresponde el elemento del producto cartesiano, que le corresponde va a ser el elemento 2, 2, 1, que pertenece al producto cartesiano 1, 2 al cubo. 1, 2 por 1, 2 por 1, 2.
Recíprocamente, si yo a la derecha elijo el elemento 1, 2, 1, en el producto cartesiano 1, 2, interpreto que esto es la función g, que al primer elemento a del A mayúscula lo manda al primer elemento de la trisupla, al segundo elemento lo manda al segundo elemento de la trisupla, y al tercer elemento C lo manda al tercer elemento de la trisupla. No quiero esto. Añadir cuadro de texto no quiero. Ahí está. ¿Está? O sea que estamos de nuevo interpretando la cantidad de funciones como un cardinal de un producto cartesiano. ¿Y cuál es el cardinal de este producto cartesiano? Ya sabemos, ¿no? Es 2 al cubo. O sea que lo que estamos diciendo es que entre todas las 64 relaciones que hay, que calculamos que había de A en B, hay solo 8 de esas relaciones que son funciones, que definen una función. 2 al cubo que me da 8. O sea que entre todas hay solo 8 relaciones que determinan una función. Y este resultado nuevamente vale totalmente en general, pero antes de hacerlo en general, déjenme observar que acá la cosa ya no es simétrica, porque la cantidad de funciones f de esto A3 A2 era B2, puse A3 B2. Vamos a poner acá A3 y acá B2, y acá voy a corregir cuando escribí A2, lo que tenía que escribir era B2. Simplemente, repito, el subíndice simplemente es para dejar inscripta, para dejar clara la cantidad de elementos. Entonces, fíjense que si yo calculo la cantidad de funciones que hay de un conjunto de 2 elementos en un conjunto de 3 elementos, función, acá ya no es lo mismo, porque va a ser el cardinal de A3 al cardinal de A2. O sea, 3 al cuadrado, que es 9, que no es lo mismo que 2 al cubo, que era 8. O sea que ojo con la cantidad de funciones, si bien la cantidad de relaciones no importaba A y B el orden, en la cantidad de funciones sí importa el orden. ¿Por qué de nuevo es esto? Porque el elemento 1 de B2 lo puedo mandar a o B o C, tiene 3 posibilidades. Y el elemento 2 de B2 lo puedo mandar a o B o C, también tiene 3 posibilidades. Y como es un I, 3 por 3, 3 por 3 es 9. ¿Está bien? 3 por 3 es 9. Y esto vale en general. Esto vale en general la cantidad de funciones. Acá no sé si escribí funciones. Bueno, proposición sean AM un conjunto con elementos y BN un conjunto con N elementos, conjuntos, con cardinal de AM igual a M y cardinal de Bn igual a N, entonces la cantidad de funciones, total de funciones, la cantidad total de funciones que puedo formar del conjunto AM en el conjunto Bn, con F función, es el cardinal de Bn al cardinal de AM, o sea, n a la m. Y ojo, que la cantidad de funciones de Bn en AM con F función va a ser al revés, va a ser m a la n. Es la cantidad de elementos del conjunto de llegada elevado a la cantidad de elementos del conjunto de partida.
Y nuevamente la explicación de esto, la justificación de esto, es porque a cada elemento del conjunto de partida tengo derecho a asignarle uno cualquiera de los n elementos del conjunto de llegada. O sea que para el primer elemento del conjunto de partida tengo n posibilidades. Y para el segundo elemento del conjunto de partida tengo también n posibilidades, o sea, me da n por n. Y para el tercer elemento del conjunto de partida tengo también n posibilidades. Y así me va a dar n por n por n, ¿cuántas veces? Tantas veces como elementos hay en el conjunto de partida. ¿Se entiende? Así que estas son las funciones. Y de nuevo, la cantidad de funciones es muchísimo, muchísimo menor que la cantidad de relaciones. Teníamos 64 relaciones y acá tenemos 8 funciones de A3 en B2. ¿Está? Bueno, y una vez que uno tiene esto, para concluir esta primera parte, uno se puede preguntar también, todas estas funciones, teníamos las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y nos podemos preguntar de todas estas funciones cuántas serán inyectivas, cuántas serán sobreyectivas y cuántas serán biyectivas. Entonces, la primera observación es que no lo dijimos antes porque no estábamos con cardinalidad, pero las observaciones supongamos que A y B son conjuntos finitos, como siempre. Toda esta sección de combinatorios para conjuntos finitos. Aunque esto después, para los que vean conjuntos infinitos, esto se generaliza, pero no importa. Nosotros acá, para conjuntos finitos. Entonces, y sea f de A en B una función. Entonces, si f es inyectiva, ¿qué podemos decir de los cardinales? Y si f es sobreyectiva, ¿se podrán comparar? ¿Qué podremos decir de los cardinales? Y finalmente, sabemos que las funciones biyectivas son las funciones que son a la vez inyectivas y sobreyectivas. ¿Qué podremos decir de los cardinales? De A y de B. Entonces piensen un poquito. Imagínense que tengo mi conjunto, vamos a poner como antes. A es el 1, 2, ABC y B es el 1, 2. Como antes. ¿Puedo formar una función inyectiva de ABC en 1, 2? Y pensemos, el A tiene que ir a algún lugar. Pongámoslo al 2, al 1, no importa. El B tiene que ir a otro lugar, porque es una función inyectiva, y la definición de función inyectiva es que dos elementos distintos del conjunto de partida tienen que ir a parar a elementos distintos del conjunto de llegada. Con lo cual el B no le queda otra, si yo elegí para A que vaya a parar al 1, el B no le queda otra que ir a parar al 2. Pero ¿qué pasa ahora con el C? Me quedé sin lugar. Me quedé sin lugar. No lo puedo mandar a ningún lado. Este pobrecito, ¿dónde va a parar, pobre? No puede parar a ningún lado. No puede parar a ningún lado. ¿Por qué? ¿Y porque qué pasó? No me alcanzan los elementos del conjunto B para que los elementos del conjunto A vayan a parar a elementos distintos. No me alcanzan los elementos de B. Entonces, hay una relación entre los cardinales. Si yo puedo formar una función inyectiva de A en B, obligatoriamente tiene que cumplirse que el cardinal de A tiene que ser como con respecto al cardinal de B. A ver si no metemos la pata. El cardinal de A tiene que ser como. ¿Puede ser mayor al cardinal de B? Y no, porque esto es lo que vimos acá.
el ejemplo, el cardinal de A era 3, el cardinal de B es 2, y no voy a tener ninguna función inyectiva. Obligatoriamente, si existe una función inyectiva, el cardinal de A tiene que ser menor o igual que el cardinal de B. ¿Vamos bien? Porque si no, no me van a alcanzar los elementos de B para poder asignarles a los elementos de A distintos elementos en B. Del mismo modo, imagínense que yo tengo acá mi conjunto B, acá mi conjunto A, y me quiero formar una función sobreyectiva. Entonces, esto, perdón, no lo concluí, pero no hay funciones inyectivas. Funciones inyectivas. Bueno, del mismo modo, si B tiene 2 elementos y A tiene 3 elementos, y todas estas cosas son cosas que dependen solamente de la cantidad de elementos, no de quiénes sean esos elementos. Quiero formar una función sobreyectiva. Entonces, bueno, el 1 lo mando a algún lado. Ahora yo quiero cubrir la máxima cantidad posible de elementos de A. Entonces el 2, para cubrir la máxima cantidad posible, lo voy a mandar a otro lado. Pero ahora necesito que el C, la imagen, sea igual a todo A. Necesito que el C provenga de alguien. Y ya no quedó nadie. Ya no quedó nadie. O sea que acá no puedo formar una función sobreyectiva. No puedo formar función, no hay funciones sobreyectivas. No puedo formar una función sobreyectiva. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay demasiados pocos elementos en B. Entonces la conclusión, de nuevo, es que si existe una función sobreyectiva de A en B, tengo que poder cubrir todos los elementos de B. Si tengo que poder cubrir todos los elementos de B, esto significa que el cardinal de A tiene que ser mayor o igual que el cardinal de B. Y ya la conclusión me la van a decir ustedes. Si la función es biyectiva, quiere decir que era a la vez inyectiva y sobreyectiva, entonces el cardinal de A tiene que ser menor o igual que el cardinal de B por ser inyectiva, el cardinal de A tiene que ser mayor o igual que el cardinal de B por ser sobreyectiva, o sea que cuando es biyectiva, los dos cardinales tienen que coincidir. O sea que cuando uno tiene dos conjuntos y hay una función biyectiva de uno en el otro, los dos cardinales tienen que ser el mismo. La cantidad de elementos tiene que ser el mismo. Entonces, cuando uno tiene conjuntos finitos, si tenemos una biyección, entonces los dos conjuntos tienen el mismo cardinal. ¿Está? Y si tenemos, para más adelante, para los que sigan con estos temas, para conjuntos infinitos, la definición de cardinalidad se da por medio de esta propiedad. Vamos a decir que dos conjuntos tienen el mismo cardinal, aunque sea infinito, aún infinito, si existe una biyección de uno en otro. Pero bueno, eso es bla bla para más adelante. Entonces ahora nos podemos interesar por la cantidad de funciones biyectivas. Nos podemos interesar por la cantidad de funciones biyectivas. Entonces supongamos, de nuevo vamos a hacer un par de ejemplos antes de supongamos que A sea el conjunto 1, 2, y B sea el conjunto 1, 2, AB. O sea, tienen los dos el mismo cardinal 2, y entonces voy a ver si me puedo construir funciones biyectivas. Entonces, lo dibujo. 1, 2, AB. Entonces, bueno, el 1 tengo dos posibilidades. O lo mando a A, por ejemplo, y si mando el 1 a A, o lo mando a B. Estas son las dos posibilidades que hay para el 1. Ahora, como la función es biyectiva, en el primer caso, el 2 no puede ir a parar a A, porque si fuera a parar a A, la función no sería inyectiva.
Entonces, lo único que me queda es que el 2 va a parar al B. Y en el segundo ejemplo, si mandé el 1 al B, el 2 lo tengo que mandar al A. Y estas son todas las que me puedo hacer, o sea que hay 2 funciones biyectivas. Hay 2 funciones biyectivas, porque el 1 tuvo 2 posibilidades, y una vez que el 1 tuvo 2 posibilidades, y una vez que el 1 tuvo 2 posibilidades, al 2 no le queda otra que la única posibilidad que le quedó. O sea, me da 2 por 1. 2 posibilidades para el 1 y la posibilidad que le quedó al pobre 2. Pero ahora, si yo me fijo cuántas funciones biyectivas hay de un conjunto de 3 elementos en otro conjunto de 3 elementos, fíjense qué pasa. Voy a dar un ejemplo. Pongamos que el 1 va a parar al B. Si el 1 va a parar al B, el 2 no le queda otra que parar al A o al C. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el 2, el 1 va a parar al B. El 2 va a parar a la A o al C. Por ejemplo, el 2 va a parar al C, y entonces obligatoriamente el 3 va a parar al A, porque no le queda otra. Esto es una posibilidad. Pero ¿cómo estoy pensando? El 1 tiene que ir a parar a A o B o C. Una vez que el 1 eligió a quién fue a parar, el 2 tiene que ir a parar a alguno de los 2 que quedó. El 1 fue a parar al A o al B o al C, tiene 3 posibilidades. Y el 2 tiene que ir a parar a alguno de los 2 que quedó. Y el 3, pobrecito, no le quedó nadie. Le quedó lo que le quedó, al que quedó. Estamos diciendo entonces que el 1 tiene 3 posibilidades, el 2 tiene 2 posibilidades, y el 1 y el 3 tienen la posibilidad que le quedó. Y estos números nosotros ya los vimos antes. Es lo que yo había llamado el factorial, y había comentado que era un número que era tan importante, el producto de todos los números naturales consecutivos, de 1 a n, era un número tan importante que tenía un nombre en sí mismo, el factorial, el famoso factorial de 3. Y este razonamiento, nuevamente, este razonamiento se puede hacer en general, y más aún, antes de escribir el razonamiento en general, fíjense que coincide con lo que se llaman las permutaciones. Esto coincide con la cantidad de permutaciones de A, B, C. ¿Qué son las permutaciones? Son todas las posibles formas de ordenar los 3 elementos distintos ABC. Las permutaciones de ABC, ¿cuáles son todos los ordenamientos posibles que hay? Bueno, puedo dejarlo tal cual, ABC, o puedo permutar B y C y me va a quedar ACB, cambio el orden de los dos últimos. O puedo poner B primero, y después A y después C, o B primero y después C y después A. O puedo poner C primero y después A y después B, o C primero y después B y después A. Y fíjense que más no puedo hacer. No hay otra forma de reordenar estos 3 elementos. Estos son todos los órdenes posibles. Y son exactamente 6. 6, que es 3 por 2. Que son 6. La cantidad de permutaciones del conjunto ABC, de los elementos ABC, que tiene 3 elementos, son 6. ¿Por qué? De nuevo, primero elijo a quien pongo en primer lugar. Cuando elegí a quien puse en primer lugar, para el segundo lugar me quedan 2 posibilidades, y para el tercer lugar me queda una posibilidad. Y contar esto es lo mismo que contar las funciones del 1, 2, 3 en ABC.
¿Por qué? La primera permutación, ABC, dice que el 1 va a parar al A, el 2 al B y el 3 al C. La segunda permutación que yo escribí, ACB, lo que me está diciendo es que el 1 va a parar al A, el 2 al C, el 3 al B. Lo puedo interpretar como esa función. La tercera permutación BAC la interpreto como que el 1 va a parar al B, el 2 al A y el 3 al C. La cuarta, que el 1 va a parar al B, el 2 al C, el 3 al A, ¿se entiende, no? O sea que pensar en funciones biyectivas es lo mismo que pensar en todos los reordenamientos que hay posibles en el conjunto de llegada. Eso va a ser, cada función biyectiva le va a corresponder a un reordenamiento de los elementos del conjunto de llegada. Por eso, entonces, proposición, y ya casi terminamos, proposición, 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 proposición. Lo que ustedes van a hacer en la práctica es van a aprender a aplicar estos conceptos a situaciones más de la vida cotidiana, situaciones más prácticas, a reconocer en un problema más cotidiano cómo le aplicamos alguna de estas cosas que aprendimos a contar en conjuntos. Si mi problema que está escrito en otro lenguaje se corresponde a contar una función biyectiva, si se corresponde a contar un subconjunto, la cantidad de elementos de un producto cartesiano, si se corresponde a contar funciones inyectivas, etc. Entonces, sean AN, BN, conjuntos, con el mismo cardinal, que lo llamo N, entonces la cantidad de funciones de AN en BN, misma cantidad para que haya funciones biyectivas, con F función biyectiva, es igual a N factorial. Recuerdo, N factorial es lo mismo que hacer un N por N menos 1 hasta el 1, o el producto para I de 1 a N de I. Esta es la definición de N factorial. Y si quieren una definición por recurrencia, N factorial, para estar bien definida, también se puede definir como 1 factorial igual a 1, y N más 1 factorial igual a N más 1 por N factorial para todo N en N. Esta definición por recurrencia es la que se casa bien con la definición por Haskell del factorial, y eso lo van a ver en el taller. Y por simplicidad, porque nos va a venir muy bien en el futuro, se extiende la definición para N en N, se extiende a definir 0 factorial. 0 factorial se define como 1. Eso es por definición, por convención, nadie se pregunta por qué. Simplemente 0 factorial es 1. Bueno, y déjenme seguir con esta proposición, porque me fui por las ramas. Esto coincide con la cantidad de permutaciones de elementos que hay posibles, que hay en un conjunto de n elementos. O sea que si A tiene n elementos, la cantidad de permutaciones de los elementos de A es n factorial.
Entonces la cantidad de permutaciones de los elementos de AN es igual también a n factorial. Cuando digo esto es, agarro los elementos de A, que son n elementos distintos, a 1 a n, y los ordeno de todas las formas posibles. Al ordenarlos de todas las formas posibles, como los elementos de un conjunto son todos distintos, simplemente la cantidad de reordenamientos es n factorial. Bueno, estamos casi, se me hizo un poquito largo, lo siento, porque vamos a terminar con calcular la cantidad de funciones inyectivas. Funciones inyectivas, que también se pueden calcular en forma simple, a partir de que entendimos cómo funciona el n factorial para las funciones biyectivas. Entonces, vamos de nuevo a hacer un ejemplo. Ya vimos que para tener funciones inyectivas necesitamos que el cardinal de A sea menor o igual que el cardinal de B. Entonces voy a hacer el ejemplo voy a hacer un ejemplo un poquito más largo porque si lo hago con 2 y 3 no es muy útil. Entonces supongamos que A es el ABC, y supongamos que B es el 1, 2, 3, 4, 5. Y la pregunta es, ¿cuántas funciones inyectivas puedo formar? ¿Está bien? Estamos bien, ¿no? Porque el cardinal de A es menor o igual que el de B. 3 es menor o igual que 5. ¿Cuántas funciones inyectivas puedo formar? Entonces, de nuevo, fíjense, tenemos A, B, C, que es el A, y tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, que es el B. Y bueno, si una función inyectiva, el A, en principio, no tiene problema si puede ir a cualquier lado. Lo puedo mandar, por ejemplo, al 3. Entonces, el A tiene 5 posibilidades. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Pero una vez que mandé el A a un elemento, por ejemplo el 3, el B no puede ir a ese elemento. El B tiene que ir a otro. Entonces el B, una vez que fijé a dónde va a parar A, al B le quedan 4 posibilidades para no repetir, para hacer una función inyectiva. Por ejemplo, el B puede ir a parar al 1, no puede parar al 3. Y ahora el C, ¿qué le queda? Y le queda que puede ir al 2, al 4 o al 5. No puede ni repetir el 1 ni el 3. Entonces el C puede ir, por ejemplo, al 2, al 4 o al 5. Al C le quedan 3 posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Esto es todo con I. El A tiene 5 posibilidades, y el B tiene 4 posibilidades, y el C tiene 3 posibilidades. Y ahora se me agotaron los elementos. Se me agotaron los elementos, no tengo a quién mandar, ya no quedó nadie en A. Entonces, en total, la cantidad de funciones inyectivas va a ser 5 por 4 por 3. 5 por 4 por 3. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con esto? Y esto, de nuevo, vale lo mismo en cada caso. Se puede hacer lo mismo en general. Y entonces, en general, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Para la cantidad de funciones inyectivas, 5 por 4 por 3. ¿Está bien? En algún momento tengo que terminar, porque no tengo más elementos. ¿Cuándo no tengo más elementos? Cuando agarré todos los elementos de B, que son n, y le quito los m elementos que ya asigné. Ahí ya no que son los elementos de A. Entonces ya no me queda nadie. No me queda nadie y no tengo que asignar a nadie más. Con lo cual, la fórmula en general para la cantidad de funciones inyectivas, repito, proposición, la cantidad de funciones inyectivas, sea AM y BN conjuntos,
con cardinal de AM igual a M, cardinal de BN igual a N y M menor o igual que N, para que exista la posibilidad de que haya por lo menos una función inyectiva, como vimos antes. Entonces, la cantidad de F de AM en Bn, donde F es una función inyectiva, da, bueno, el primer elemento de A puede ir a parar a los n elementos de B. Al segundo elemento de A le quedan solamente n-1 elementos de B, y esto hasta que agote todos los elementos de A. ¿Cuándo agoté todos los elementos de A? Bueno, haciendo bien la cuenta con detalle, es n-m más 1. Acá, fíjense, si hacen bien la cuenta, se van a dar cuenta que tienen exactamente m paréntesis, m términos que están multiplicándose. n-0, n-0, n-1, hasta n menos m menos 1 me da m términos. Esto me da m términos. Y esto, para escribirlo en forma más concisa, y donde queda clarísimo por qué uno pida que m sea menor o igual que n, se puede escribir como el factorial de n dividido por el factorial de n menos m, que tiene sentido. Dividido por el factorial de n menos m, que tiene sentido porque como m es menor o igual que n menos m es mayor o igual que 0. En el caso en que n es igual a m, lo que uno recupera acá, cuando n es igual a m, las funciones biyectivas coinciden con las funciones inyectivas, y lo que uno recupera es el factorial de n. En el caso en que n es igual a m, el denominador n menos m me da 0 factorial, que es 1. Entonces esto se coincide muy bien con la cantidad de funciones biyectivas que habíamos calculado antes. Bueno, lamentablemente, para la cantidad de funciones sobreyectivas no hay una fórmula fácil. No hay una fórmula tan sencilla, tan linda, tan cerrada como estas para la cantidad de funciones biyectivas o la cantidad de funciones inyectivas. No hay para sobreyectivas. Todas las fórmulas son como recursivas y cuentan todas menos sobre la intersección, y son todas complicadas. De la misma manera que dije antes que tampoco tenía fórmula convincente para la cantidad de relaciones de equivalencia o para la cantidad de particiones. ¿Está? Así que bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase de hoy. En la segunda parte vamos a hablar del famosísimo y hermoso número combinatorio. Adiós.